Es este libro, desde la portada, ¿no? ¿No anda por aquí Lina Ojeda? Ok. Lina Ojeda, que es nuestra directora de divulgación, fue quien sus ratos libres dibuja, nos hizo la portada de este libro. Un poco hablando de la idea esta de sustentabilidad, de que todo está unido, que es integral, y de que la energía es esencial en nuestras vidas. Ayer ya tuvimos un ejemplo de cuán esencial es con el apagón que tuvimos, de qué manera inesperada puede afectar nuestras vidas, ¿no? No era en esto, pensando en un escenario catastrófico que escribimos el libro. Escribimos porque hay siete autores de diversas instituciones. Tratamos de que en esta idea de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, como correctamente se dice en español, estuviéramos tocando esto desde un punto de vista sí ambiental, pero también económico. Hablamos de externalidades, pero también de legislación. Hablamos también del contexto en el que se encuentra dado todo esto en torno al protocolo de Kioto y el cambio climático. Pero bueno, yo no quiero aquí eternizarme porque pues es un libro, nos costó bastante tiempo conjuntar a los autores y llegar a un consenso de que se escribiera. Más bien me gustaría pedirle a Héctor primero y a Margarito después que nos hicieran algunos comentarios del libro, y bueno, si lo creen interesante, con gusto, lo podemos donar, incluso si nos mandan una razón por la cual tendríamos que hacerlo. Adelante. Gracias, Gabriela. Antes que nada, pues, un honor comentar sobre el libro de ustedes, felicitarlos, reconocer, digamos, la culminación de un esfuerzo y de un libro, digamos, sobre energía con un enfoque hacia la sustentabilidad. Y pues parecería ser sencillo un libro sobre energía, aunque si nos ponemos a pensar cómo definir energía, sobre todo para los que no están metidos en el campo, es difícil. En realidad es un concepto abstracto con el cual identificamos diferentes fenómenos o los efectos de esos fenómenos, pocas veces sus causas. Y si quisiéramos ver si un libro sobre sustentabilidad fuera sencillo, como mencionaba hace un momento el doctor Eduardo Calvo, la diferencia entre impacto ambiental y lo sustentable. Si ahora queremos combinar esos dos elementos, que es una buena parte de lo que hace este libro, ya puede ser mucho más complejo, y también mucho más complejo cómo expresarlo de una forma clara, de una forma amena. Y eso para mí es lo que tiene un gran valor de este libro, porque va guiando al lector desde un desarrollo histórico que nos pone a pensar, digamos, de los 70 y tantos años que tiene el CFE en el país, de cómo nació, como comentaba Granados, una empresa verticalmente integrada, le faltó decir, digamos, con un mercado cautivo. Pero ¿cuál es la visión que pueda tener CFE en cuanto a los términos de energías renovables, en cuanto a los términos de sustentabilidad? Sin embargo, en esa forma de conocer la historia, en forma implícita, se puede uno ir adentrando a los diagnósticos de por qué está como la situación actual y cuál puede ser el futuro. Sin embargo, en ese diagnóstico podemos ver también, como mencionaba Granados, el marco legal, las políticas que tanto han influido para ese desarrollo que tenemos actual. Y ese marco legal es parte de lo que también presenta este libro. ¿Cuál sería el papel, o cuál puede ser el papel de las energías eléctricas, o la energía eléctrica de las energías renovables? En este esquema, digamos, ¿cuál es el potencial? El potencial natural se discute y se ha planteado, tal vez nos falta todavía mucho evaluar el recurso, el gran potencial de energías renovables que tiene el país, especialmente Baja California. Pero, ¿cómo lo podemos relacionar con el desarrollo eléctrico futuro? ¿Y cómo podemos desarrollar ambos con el cambio climático? Y después de dos ejemplos muy interesantes,
el libro avanza hacia el uso de la electricidad, la mitigación de los impactos del uso de la electricidad, reconociendo, digamos, que toda acción del hombre tiene un impacto en el medio ambiente. Y termina, digamos, en una forma de presentar algunos esquemas de políticas, que es también mucho de lo que discutimos continuamente. Hasta dónde una política energética orientada, digamos, a una planeación del lado de la oferta, orientada a planear cómo satisfacer la demanda, no está tomando en cuenta todos los impactos de una visión o una planeación integral de recursos. Metodologías que datan ya de varios años. Entonces, lo que hemos visto hoy en la mañana, este libro es una buena aportación, digamos, o una buena combinación de lo que se ha discutido, lo que se ha presentado muy interesante durante la mañana, pero que permite ver de una forma integral una visión más completa de la problemática energética. Los comentarios. Que me pareció muy importante. Yo no lo invité por eso, somos colaboradores realmente, y es muy crítico con muchas cosas para conmigo. Gracias. Margarito, por favor. Bueno, por principio coincido con Héctor Campbell acerca del contenido, digamos, científico-técnico del libro, realizado por María Eugenia, Gabriela y Alfredo. Yo siento que tiene mucho que aportar a la ciencia del área de energía en México. Y aparte de que es un documento que pienso que todo el mundo debemos comprar, sobre todo aquellos interesados en el tema de la energía, ¿no? Porque como comentaba Héctor, aquí viene la historia, por principio, de cómo se originó la generación eléctrica en México, después cómo avanzó, cómo ha evolucionado y cuál es la estructura actual, digamos, de la misma, ¿no? Yo, al estar leyendo los varios capítulos de que consta el libro, que son 7, estuve pensando en términos de Baja California. Yo trabajo el tema de energía y medio ambiente y estuve rememorando un poquito los conceptos estos de cambio climático, mitigación, adaptación, fuentes renovables de energía, planificación energética, la evaluación de impacto ambiental, la legislación, el protocolo de Kioto, las externalidades, los impactos en la salud, que no se ve mucho en el libro, pero que es importante comentarlo. Entre otros no menos importantes, que son básicos en el análisis del desarrollo eléctrico de México, ¿no? Entonces, me puse a pensar cuál era el estado que guardaba la generación eléctrica en el estado, y bueno, me aboqué, digamos, a asociar muchos conceptos del libro con lo que ha pasado en Baja California. A mí me gustaría, por ejemplo, que cuando pensemos en Baja California, que está muy cerquita, o vecino, digamos, al país más poderoso del mundo, que si deseamos contar con un desarrollo sustentable en el área de generación de energía eléctrica en este lugar, debemos considerar varios aspectos, ¿no? Uno sería, por principio, que también se menciona en el libro, adoptar el mecanismo binacional de administración de las cuencas atmosféricas compartidas, es decir, ya ven que al estar en la frontera mexicoamericana, o California, Baja California, pues compartimos una atmósfera, ¿no? Y esa atmósfera, obviamente que está compartida por ambos países o ambos estados. Y el viento, pues obviamente que no tiene la obligación de contar con pasaporte, ¿no? O con visa americana o mexicana, para cruzar en ambos sentidos. De ahí que es importante, cuando se consideren proyectos eléctricos a instalarse, ya sea en Estados Unidos o en la parte mexicana, también considerar la parte, digamos, del otro lado, ¿no? Porque también es afectada en la emisión de descargas atmosféricas, ¿no? También es importante establecer un mecanismo de compensación de emisiones para la instalación de nuevas plantas de generación eléctrica. Cuando una planta americana se va a instalar, digamos, en San Diego o en Calexico o en Valle Imperial, comúnmente por cada kilogramo de CO2 o de NOx o de cualquier tipo de componente, lo que se hace es que se obliga a la empresa a que por cada kilogramo descargado a la atmósfera se elimine otro kilogramo del lugar que ya existe como tal, ¿no? A tal punto que la suma da igual a 0, ¿no? Entonces se llama compensación de emisiones que obviamente que si esta planta se instala en México, como no existe mecanismo, pues obviamente que no se toma en consideración. También está como importante el establecimiento de la evaluación de impacto ambiental transfronterizo,
donde se consideren ambos lados. Es decir, de que cuando se haga un estudio de impacto ambiental, una evaluación de impacto ambiental, no nada más se considera la parte mexicana y la parte americana se vea como una parte negra, ¿no? No existente, sino que también es importante tomar en consideración que de aquel lado hay una población que a su vez va a ser impactada, digamos, a la hora de la operación de la planta misma, ¿no? En México hay lo que se llaman ProAires, que también existen en Estados Unidos, nombrados de otra manera, y que comúnmente cuando hay una nueva planta de este tipo de construcción, el plan establecido para la mejora de la calidad del aire de la ciudad en turno, pues se ve afectada, ¿no? De ahí que es importante el considerar ambos lados, ¿no? También está la adopción de un proceso de evaluación ambiental estratégico que tome en cuenta la industria ya existente en el sitio a evaluar. Comúnmente, cuando se hace una evaluación de impacto ambiental, no se considera la existencia de plantas ya instaladas, ¿no? Y tampoco se considera el estado de saturación de la calidad del aire que existe en esa atmósfera, de ahí que es importante también hacer esa evaluación o esa consideración. También es importante que se obligue a las nuevas plantas de generación a que utilicen la mejor tecnología disponible en el mercado. Por ejemplo, uso de sistemas de enfriamiento por aire en lugar de torres de enfriamiento húmedas en zonas desérticas, que es un punto importante. En el caso de Mexicali, las plantas termoeléctricas de ciclo combinado van a utilizar parte del agua residual de la ciudad de Mexicali por 30 años aproximadamente, ¿no? Cosa que impide que en caso de que haya un problema con el suministro de agua de parte de Estados Unidos, podamos utilizar esa agua para fines propios, ¿no?, de consumo humano. También es importante, por ejemplo, una mayor participación social en la toma de decisiones para la instalación de plantas de generación eléctrica. A la fecha, los ejercicios que ha habido en el caso de las plantas termoeléctricas de ciclo combinado han sido como especie de simulaciones, ¿no?, donde la participación es muy poca, es muy corta, y siento que ahí también será importante tomar en consideración la toma de criterios de parte de la comunidad, ¿no? Y a su vez, yo pensaría que es importante la actualización de reglamentos del aire. En México ya no ha habido una actualización del mismo, ya van como 5 o 4 años que ha habido intentos para hacerlo, pero por X o por Y no ha sido posible. Por ejemplo, me gustaría que hubiera la emisión de una norma para H2S, que no existe, porque en Mexicali tenemos el caso específico de la contaminación por H2S, que es muy grande, y que a la fecha no ha habido manera de obligar a CFE a que elimine ese tipo de fuentes, ¿no? También hacer que Mexicali sea considerado una zona crítica, ahora que es una megaciudad como Tijuana, Rosarito, lo son, digamos, ¿no? Ya que cuando una ciudad se considera una zona es crítica, hay cierta consideración de parte del gobierno federal para proveerla de mejores gasolinas, para proveerla de mejores cosas que, digamos, eleven, digamos, el nivel de calidad de vida de la ciudad, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Tijuana, Rosarito, cuando cambiaron la composición del combustóleo, que pasó de 6% a 4%, a raíz de la importación de combustóleo de Colombia, ¿no? Y a su vez también es importante pensar en términos del establecimiento de intercambio de créditos ambientales transfronterizos, que los americanos están muy deseosos de poder hacerlo, pero como en México no hay una regulación que permita hacer eso, pues se quedan con el intento nada más, con las ganas, ¿no? Ya hubo un caso específico en el cual se hizo esto de hacer este intercambio de créditos ambientales con la construcción de hornos de ladrillo en Ciudad Juárez, a través de un mecanismo que se estableció considerando la existencia de un cuerpo binacional en El Paso, Ciudad Juárez, que permitió, digamos, ese tipo de caso extraordinario, digamos, ¿no?, que es muy importante considerar a lo largo de la frontera mexicoamericana. Y a su vez esto va a permitir, pues, que cuando la instalación de ciertas plantas no permitidas en Estados Unidos no se vengan a instalar al Estado, digamos, por todas las facilidades implícitas a nivel de legislación ambiental, a nivel cedencia de terrenos, costos de empleo, digamos, para que de esa manera, pues, la calidad de vida de la gente de la frontera no disminuya, ¿no? A su vez, pues, obviamente que aquí lo más importante es considerar que la orientación eléctrica del Estado debería irse enfocado hacia las fuentes renovables de energía, tal y como se dijo en la sesión de la mañana de hoy, ¿no?
Si es que finalmente agradecer a Gabriela la invitación a estar aquí presente y a ustedes, gracias por la atención inmerecida.